la creación oyó la voz de su Creador. Del polvo vida él sopló y al mundo forma dio. Toda la oscuridad se fue al oír su voz. La noche pronto se terminará, tu luz la vencerá. Solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. Mi lucha tuya es, conoces el final. Te adoro porque todo alrededor se postra ante su voz. Solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. Solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros, ¿por qué voy a temer? Nada podrá negarle su gloria y su poder. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros, ¿por qué voy a temer? Nada podrá negarle su gloria y su poder. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad. Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Nada podrá negarle su gloria y su poder. Solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. El cielo triunfará, cadenas caerán, demonios huirán ante su majestad.
Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Nada podrá negarle su gloria y su poder. Bendiciones, ¿qué tal? Una vez más estamos de esta manera comunicados a través de este medio, a través de este canal. Sabemos que Dios siempre está de nuestro lado, Dios siempre está a nuestro favor, aunque muchas veces pareciese que las circunstancias sean desfavorables, pero no debemos olvidar de que Dios está con nosotros. Es la promesa de nuestro Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Quiero compartir una bienaventuranza que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, fue la apertura de su ministerio, la apertura de su enseñanza, en Mateo capítulo 5. Aparecen 9 bienaventuranzas, pero vamos a ver la primera en este tiempo, que habla justamente que son bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu porque ellos van a ver el reino de los cielos. Precisamente vamos a compartir este pasaje, capítulo 5, el Sermón del Monte, donde quizás muchos, e incluso algunas religiones, se agarran de estas bienaventuranzas como para transmitir la sabiduría del maestro de los maestros que fue Jesús, y que Él sigue enseñándonos a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu que está con nosotros. Y llega a decir, en el versículo 1, dice que la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Notemos que el mensaje es para los discípulos, pero también podemos aplicar para toda la humanidad las enseñanzas de Jesús, cuanto más aquellos que quieren seguirle a él. Dice que él abre su boca y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando está diciendo pobres, no se queda en simplemente pobres, porque muchas veces hay mala interpretación cuando encontramos gente decir que, bueno, una persona pobre realmente es humilde. Una persona pobre de escasos recursos económicos es una persona humilde. Pero no vamos a encontrar en algunos casos o situaciones donde hay gente de bajos recursos, donde hay pobreza económica, pero quizás hay altivez de espíritu. Entonces no hay humildad. Por eso esta bienaventuranza Jesús parece muy controversial cuando el mundo entero nos trata de motivar a través de los coaches, o muchas veces se introduce ese espíritu también dentro de nuestras comunidades, tratando de animarnos al super yo, que lo podemos, que podemos lograr, que debemos colocar nuestro potencial, desarrollarlo, sea emotivamente o con las capacidades que llegásemos a tener o adquirir. Entonces muchas veces debemos prestar atención a esto. El Señor está hablando de una pobreza espiritual, está queriendo decir esta palabra pobre, viene del original que es tokos, que quiere decir mendigo. En aquellos tiempos habían mendigos, como hoy en día en la actualidad también, pero Jesús se agarra de eso, que tenemos que ser pobres, como ese mendigo que se inclinaba, que rogaba, que era tan pobre, que rogaba a la persona para que le ayude, se inclinaba a la persona para que le ayude. Y ahí yo creo que Jesús nos está enseñando a que nosotros no debemos ser altivos, no debemos enorgullecernos, donde muchas veces combatimos a ese super yo que tenemos o a ese ego que creo que lo tenemos todo. Debemos combatir con eso y sentirnos realmente delante de Dios que somos mendigos, que somos necesitados de Él. La Biblia hace mención que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Nunca lograremos a justificarnos nosotros, ni por más morales, ni por más derecho que andemos, siempre nos va a faltar algo. Y el que no cumple la ley, sea en una ley, ya infringe toda la ley, dice la Escritura. Por eso creo que debemos nosotros aprender del Señor Jesús
y realmente vivir esa pobreza espiritual para que luego el Señor nos introduzca en las bienaventuranzas y seremos nosotros felices. Hay un versículo en Isaías capítulo 66, en el versículo 1 y 2, Dios dice así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios está diciendo a través de Isaías que Él puede hacerlo todo, puede hacer un templo, puede hacer lo que a Él se le plazca, porque Él tiene el poder y la capacidad, y para Él no hay nada que sea difícil o imposible. Pero Él dice que ve aquel corazón que está contrito, humillado, aquel que está empobrecido, que se reconoce que no puede solo sin la ayuda de Dios. Ahora, qué importante ver esto, que cuando el Señor está diciéndonos que nosotros debemos reconocer nuestra pobreza espiritual, debemos reconocer que somos mendigos, que no podemos adquirir una fuerza espiritual sin Dios. Mire, conozco personas que realmente estaban en buena posición, estaban en una buena posición social, económica, y de repente se desborona cuando ellos mismos creían que tenían mucha energía en su espíritu, pero sin Dios, de repente viene un problema y se desinflan, se desaniman, se angustian, se deprimen. Entonces ahí nos damos cuenta que no es algo que tiene que ser humano, sino que realmente tenemos que reconocer nosotros que sin Dios nada somos. Hombres que aparecen en la Biblia como Nabucodonosor, como Belsasar, como tantos hombres que se creían que eran, y de repente ellos, ante la presencia de Dios, llegaron a derretirse porque no podían más. El caso del faraón, no podía luchar contra Dios. Entonces, ni por más fuerte que sean, no van a poder luchar contra Dios. Dios entonces observa el corazón humilde. El rey David también, en un salmo muy conocido, el Salmo 51, dice la Escritura, versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado. Él no lo va a despreciar. Dios no va a despreciar el corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a aquel que es pobre en espíritu, todo lo contrario. Cuando realmente reconocemos nuestra pobreza espiritual, es ahí cuando Dios se nos va a acercar. La Biblia dice que Él mira de lejos al altivo, pero Él se acerca a aquellos que están quebrantados y son humildes de corazón. Por eso creo, volviendo a la bienaventuranza del Señor Jesús, parece muy paradójico, muy controversial, pero sin embargo yo creo que Dios nos está enseñando a través de esta bienaventuranza. Porque en el mundo en el cual nosotros transitamos, vivimos, yo siempre digo, es una colonia de Dios, porque el reino de los cielos está ya justamente en los cielos. Este mundo nos enseña que tenemos que superarnos día tras día. Debemos, muchas veces querer lograr ciertos éxitos, cierta fama, a través de la economía, a través de los estudios, a través de ser exitoso, y siempre está tratando de estimularnos y animarnos que nosotros podemos. Pero no está mal uno avanzar, quizás intelectualmente o económicamente, pero creo que no debemos olvidarnos de que Dios está de nuestra parte. Muchas veces nos dejamos llevar por esos éxitos, o muchas veces nos dejamos llevar por esas cosas, y es ahí cuando a lo mejor el enemigo va a querer aprovechar
y hacernos sentir de que somos nosotros, que nuestro espíritu es fuerte, de que nuestro carácter es fuerte, de que nuestra personalidad es fuerte, de que nuestro temperamento es fuerte. Es ahí cuando Dios ya empieza a tomar distancia y Él dice, mira de lejos al altivo, pero al humilde, al pobre espiritualmente, Él se le va a acercar lo que dice Isaías y lo que dice el rey David. Yo creo que es algo muy importante cuando nosotros reconocemos que por ahí caemos en ese quizás celo también desmedido. Cuando uno va al apóstol Pablo, él reconoce su celo que él tenía, reconoce sus estudios que él tenía, reconoce el estatus que él tenía en su religión, por ejemplo, ¿no? Él era muy celoso de sus tradiciones. Pero sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, con el Dios verdadero, es ahí cuando él dice, lo tengo todo esto por basura con tal de ganar ahora a Cristo. Ese Cristo que estaba enseñando que tenemos que ser pobres en espíritu, y es ahí donde vamos a lograr la bienaventuranza. Ahora, qué interesante que cuando él comienza, Jesús, a enseñar, porque es el comienzo del ministerio, es como abrir una puerta hacia el camino de la felicidad, porque las bienaventuranzas de eso se trata. Cuando uno lee las bienaventuranzas todas, es muy controversial con lo que te explica el mundo, porque dice, el segundo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Y uno a lo mejor se va a encontrar ante personajes o situaciones y te van a decir, no llores más, tenés que darle, sacudite, seguir para adelante. Pero sin embargo Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. También dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Entonces, muchas veces parece controversial, porque hoy en día te dicen, no tenés que ser manso, porque te van a tratar mal, tenés que ser enérgico, tenés que llevarte todo por delante. Es otra de las cosas que vamos a desarrollar, pero el Señor Jesús está diciendo, esta es la puerta que se abre para que entres en el camino de la felicidad, de las bienaventuranzas. Y qué notable el primer versículo, es la puerta que se abre. Lo primordial, lo fundamental, es que debemos reconocer que somos pobres en espíritu, y es ahí donde nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos a través de Jesucristo, que en Él vamos a encontrar la riqueza y en Él vamos a encontrar la felicidad. Cuando tenemos una mentalidad de pobre, cuando hay una mentalidad de pobre o cuando hay una conciencia de pobre, a veces que hay gente que no puede ver la situación de un pobre material. Yo hacía mención en estos días una coach donde ella cuenta su experiencia de su niñez, y quizás muchos pueden contar su experiencia de su niñez, de su adolescencia, cuando hay bajos recursos. Esta chica muy reconocida daba una conferencia y ella decía, Mayra Arena, decía que ella venía de una familia muy pobre y ella no podía y no conocía una hamburguesa. Muchas veces veía algunas personas que se sentaban en esas casas de hamburguesas muy reconocidas y ella deseaba una hamburguesa. Ella y su hermana eran tan pobres, muy pobres, y que ellas pasaban ante un negocio de esos, centros comerciales, y en una oportunidad se acercaron las dos hermanas en su travesía de adolescencia, empezaron a comer cosas de que los otros dejaban. Y decía, obviamente, sin gaseosa. Quedaban algunas papas fritas, alguna hamburguesa mordida a la mitad o un cuarto. Y entonces ellas fueron, de tanto el anhelo, el sueño y el deseo que ellas tenían de comer una hamburguesa, y empezaron a comer. Cuando viene la empleada y le dice, ¿qué tal le pareció la cena? Y una de ellas dice, las papas estaban frías, estaban muy frías. Entonces hace preparar 2 bandejas para estas hermanas y le traen unas hamburguesas calientes, las papas fritas muy calentitas, y ellas se sintieron como reinas. Se sintieron que estaban bien. Uno dice, por una comida, por una cena,
Cuando hay gente que está con mucha necesidad, cuando hay gente que está con mucha necesidad, realmente va a reconocer lo valioso que se le presenta. En este caso, una bandeja con papas fritas, con hamburguesas, con gaseosa, cosa que no lo habían tomado. Entonces, uno valora realmente. Yo creo que llevándole al plano espiritual, nosotros debemos sentirnos también en esa pobreza, tener esa óptica de que somos pobres en espíritu y necesitamos que Dios nos atienda para que nosotros seamos felices. Con esto termino. Es la puerta, reitero también, que es la puerta que se nos abre cuando uno reconoce la pobreza espiritual. No podremos lograr salvación, no podremos lograr una sanidad para nuestro cuerpo, no podremos lograr paz interior, ni por más meditación, ni por más religión que practiquemos, no vamos a poder lograr. Únicamente el Señor Jesús puede entrar en nuestro corazón y darnos felicidad y darnos paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da. Por eso es muy importante reconocer nuestra necesidad, encorvarnos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, quiero que entres a mi corazón. Y sabe que cuando uno entra en ese reconocimiento, obviamente que va a haber a lo mejor algunas formas en las cuales uno va a empezar a ser transformado y a ser cambiado, se va a encontrar más feliz, uno va a encontrar más reconocimiento, uno no se va a exaltar por los logros o por las cosas adquiridas, sino que va a reconocer que el Señor Jesús es quien da todo. Por eso yo quiero animarte en este tiempo en el cual estamos viviendo. Que reconozcamos todo, nuestra pobreza, nuestra miseria espiritual. Y cuando nos acercamos al Señor, es ahí cuando el Señor nos va a llamar bienaventurado. Ahora sí, estoy viendo que me estás necesitando. Cuando vemos personajes en la Escritura como el mismo Moisés, él no quería ir a liberar, dice, porque soy tartamudo y soy lento para hablar. Y estaba reconociendo su miseria, su necesidad, su pobreza, y entonces Dios le dice, por cuanto reconoces tu miseria, entonces yo te voy a usar. Otro va a hablar, pero vas a ser vos quien vas a liberar al pueblo de la cautividad. Otro personaje, Gedeón, cuando él dice, no, me estoy asustado, estoy amedrentado, me estoy escondiendo de mis enemigos que vienen a robarnos nuestras cosechas. Y Dios le dice, Gedeón, vas a ir con tu fuerza, porque él mismo estaba reconociendo a Dios que él no podía, entonces Dios le dice, ahora sí que reconociste y vas a ganar a los madianitas. Por eso quiero animarte en este tiempo. Quiero decirte que te agarres de Dios y vas a poder lograr bendiciones y vas a poder lograr ser feliz, porque la puerta se te va a abrir. Quiero orar por tu vida, por tu familia, quiero orar por tus cosas y por tu reconocimiento que Dios es algo fundamental para todos nosotros. Padre, yo te doy gracias en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y reconocemos que necesitamos de ti. Señor, yo bendigo a mis amigos, bendigo, Señor, a mis hermanos en la fe que están del otro lado. Y, Señor, y creo que así como te glorificaste en hombres y mujeres que están impresas en la Escritura, así también, Señor, te vas a glorificar en nuestra vida. Porque nosotros reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que sin ti nada somos y que eres tú quien nos vas a dar las fuerzas que necesitamos. Porque tú ves a un corazón contrito y humillado, a uno que es pobre en espíritu, y es ahí cuando le vas a dar la felicidad, el gozo y la bienaventuranza que hablas. Y estaremos en tu reino. Y tú eres el Rey, el gran monarca, el Rey de reyes, el Señor de señores, que va a estar en nuestro corazón. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido bendición esta palabra y que pueda seguir trabajando en nuestro ser interior. Sin más, quiero animarte que te suscribas si eres nuevo, para que te lleguen los nuevos videos que vamos a ir subiendo, obviamente. Y también
que puedas compartir con otros y comunicate, sea al WhatsApp o sea a través de las redes, comunicate con nosotros. Queremos ser bendición para vos y para todo tu entorno. Dios te bendiga y hasta la próxima.